Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle. Recuerde que estamos en el espacio Tu Asesor Legal para que usted pueda atender todas las dudas que tenga sobre cómo dar certeza jurídica a todos los actos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Y como todos los martes, tenemos al licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 de la Ciudad de México, quien hoy trae un tema muy interesante y que seguramente a muchos de la gente, a mucha de nuestra audiencia le va a interesar, porque vamos a hablar sobre la ley de extinción de dominio, una ley muy controvertida que ha sacado esta administración y que ha despertado más dudas y sospechas que aciertos legales. Licenciado Juan Enrique, buenos días, gusto en saludarlo. Platíquenos cómo es este tema de la extinción de dominio. Con todo gusto, señor licenciado. Buenos días a usted y a todo el auditorio. Bueno, si nos habla un poquito más fuerte. Sí, claro. Este tema de la ley de extinción de dominio está reglamentado, está regulado en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley es de fecha 9 de agosto de 2019 y a su vez abroga la Ley Federal para Extinción de Dominio y las leyes de extinción de dominio que se tenían en cada una de las entidades federativas. Ahora esta ley es reglamentaria del artículo 22 constitucional y tiene por objeto regular ciertas situaciones. La extinción de dominio en favor del Estado o por conducto del gobierno federal o entidades federativas, el procedimiento que se sigue para lograr esta extinción de dominio, los mecanismos que la autoridad tiene para administrar los bienes sujetos a este proceso de extinción de dominio, los mecanismos que también la ley le da a las propias autoridades para disponer, siempre con miras a un interés público, de estos bienes que estén sujetos al propio procedimiento de extinción de dominio, y los criterios para, en su caso, destinar dichos bienes o, en su caso, destruirlos previo al procedimiento que enmarca la ley y previo a obtener una sentencia, digamos que sea condenatoria, y que precisamente obligue al particular a perder los derechos que tiene sobre ciertos bienes que la propia ley establece. Ahora, una pregunta muy común es, ¿qué hechos son susceptibles de poder ser aplicados en el marco de la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Se busca, o esta ley refiere, que son ciertos hechos ilícitos que están contemplados en la Ley Federal contra la delincuencia organizada, los delitos de secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, delitos en contra de la salud, delitos por temas de trata de personas, por temas de corrupción, por encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, cuando se trata de temas o bienes obtenidos con recursos de procedencia ilícita, y en su caso también la extorsión. Entonces, digamos que esos en general son los delitos o los hechos ilícitos que la propia ley señala como posibles causantes de detonar un procedimiento de extinción de dominio. Ahora, en sí, ¿qué es la extinción de dominio, señor licenciado? Bueno, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que una persona tiene en relación a los bienes que se refiere la propia ley, declarados por una sentencia emitida por una autoridad judicial. Y aquí es lo importante, sin ninguna contraprestación o compensación en favor del propietario o de la gente que posea los bienes, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Es un procedimiento que implica que el titular de algún bien pierda todo tipo de derechos sin que la autoridad esté obligada a su vez a indemnizarle o a pagarle alguna contraprestación o compensación por dicha pérdida de derechos. Ahora, ¿sobre qué bienes procede, señor licenciado? Estamos hablando de bienes de tipo patrimonial, cuya legítima procedencia no puede acreditarse, bienes que sean instrumento, objeto o bien producto para cometer algún hecho ilícito, también los bienes
incluso que sean de procedencia lícita, pero que sean ocupados para ocultar otros bienes que se van de origen ilícito o otros bienes que se van a ocupar para fines ilícitos. Y en general, en contra de bienes que se utilicen para cometer algún hecho ilícito. En contra de esos bienes es aplicable esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. La ley faculta en exclusiva al Ministerio Público precisamente a interponer este tipo de procedimientos. Hay incluso estos, ya son procedimientos civiles que están encargados, jueces orales y jueces especiales de extinción de dominio, que se dedican a ver única y exclusivamente este tipo de procedimientos. Entonces, el Ministerio Público es el encargado de promover ante dichos jueces competentes este tipo de procedimientos. Es también importante comentar que los procedimientos de extinción de dominio, señor licenciado, son totalmente independientes de cualquier otro tipo de procedimiento, ya sea de índole civil, administrativo o penal, que se esté llevando en contra de la persona, digamos, en contra de quien se esté promoviendo esta acción de extinción de dominio. Se llevan por cuerda por separada, nada tiene que ver, incluso muchas veces dice la gente, bueno, pero si deriva de un tema penal, hay algún delito, pues vaya, se junta el procedimiento. No, señores, independientemente de un procedimiento penal que haya podido dar indicios a la autoridad, o en su caso al público, para que a su vez promueva un procedimiento de extinción de dominio, es totalmente independiente, incluso de la condena que en su caso podría tener esta persona por la comisión de un ilícito, esto me refiero en el ámbito penal, a la consecuencia natural de un proceso de extinción de dominio, que sería la pérdida del derecho correspondiente o del bien en cuestión que esté sujeto a este tipo de procedimientos. Ahora también, importante, cuando el bien es de origen ilícito, la acción que puede emprender el Ministerio Público en contra del dueño, del poseedor, es imprescriptible, es decir, lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, cuando el bien se va a destinar a un objeto ilícito, la autoridad, o en este caso el Ministerio Público, tiene hasta 20 años para poder promover su acción. Incluso la propia ley señala que cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de que hay un hecho ilícito y que estamos en un supuesto posible de una ley, digamos, de aplicación de la ley de extinción de dominio, tiene hasta 10 años el propio Ministerio Público para poder interponer este procedimiento y, obviamente, como consecuencia, privar a la persona que ha cometido el hecho ilícito, o en su caso, hacer uso de los bienes que se han cometido, que se han utilizado en la comisión de algún hecho ilícito. Entonces, como puede ver la audiencia, son acciones que tiene la autoridad plazo de sobra para poderlas incluso interponer. Y hay casos en los cuales la propia ley señala que pues es un tema imprescriptible, ¿no? Importante. ¿Qué elementos de la acción de extinción de dominio son importantes resaltar, o qué elementos se necesitan para poder que la autoridad pueda promover esta extinción de dominio? Primer punto, tenemos que estar ante la presencia de un hecho ilícito, de los cuales comentamos en el principio algunos de esos delitos que la propia ley señala, delitos en contra de la salud, robo de vehículos, trata de personas, etcétera, etcétera. Primero, está en la presencia de un hecho ilícito. Segundo, tener existencia de algún bien cuyo origen sea ilícito, o un bien que se va a destinar a un procedimiento o a un tema ilícito. El tercer punto es que debe haber un nexo causal entre los bienes que son de origen ilícito, que se van a destinar a un hecho ilícito, y el ilícito que se va a cometer. Y aquí muy importante, don Octavio, tiene que haber conocimiento de la persona que tenía o el titular de estos bienes, que el bien estaba siendo destinado a un hecho ilícito o que su origen era ilícito. Ahí es donde empieza el problema con este tema, porque pues muchas veces la audiencia y este tipo de delitos, digamos, se ven más claramente en nuestro ámbito, digamos, de trabajo, en cuestiones de arrendamientos, por ejemplo,
cuestiones de comodato, que es un préstamo de uso, o en aquellos contratos de compraventa en donde se acuerda entregar la posesión antes de lograr una escritura definitiva ante notario. Y entonces, siempre, ahorita al final voy a dar algunas sugerencias desde el punto de vista jurídico, como para que la gente pueda, digamos, intentar blindar lo más posible sus operaciones y no caer en un supuesto de aplicación de la ley de extinción de dominio. Es importante también resaltar algo. Si la persona que está sujeta a una investigación o a un proceso de extinción de dominio fallece, no termina el asunto, don Octavio. La propia ley señala de manera muy clara en su artículo 13 que los efectos de la extinción de dominio van más allá, incluso subsisten por la naturaleza misma del hecho que están persiguiendo, incluso podría recaer los efectos de la extinción de dominio en contra de los herederos, legatarios o un causaviente o de cualquier gente que alegara tener algún bien, algún derecho sobre los bienes objeto del proceso de extinción de dominio. Esto es muy importante. El tema no queda concluido o no termina, no prescribe, aunque falleciera, sigue el procedimiento. O sea, son temas que trascienden más allá, ¿no? O sea, vean la importancia y las implicaciones jurídicas de esta ley. Ahora, es muy importante algo, don Octavio, y es el punto medular que sería para que nuestros escuchas pudieran decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para no caer en un supuesto de ley de extinción de dominio? ¿Cómo me puedo yo cuidar? La ley tiene en su artículo 15, presume siempre la buena fe, digo, es una presunción de inocencia, siempre, que es una máxima del derecho, más en temas de derecho penal, siempre se presume la inocencia de una persona hasta que se acredite que es culpable. En este caso, se presume siempre la buena fe de la persona, que ya sea el propietario o el poseedor del bien que está sujeto al procedimiento de extinción de dominio. Hay que acreditar varias cuestiones ante la autoridad. En este caso, cuando el Ministerio Público inicia un procedimiento de esta naturaleza, nosotros tenemos que acreditarle ante el juez del proceso oral de extinción de dominio ciertas situaciones para acreditar que hemos obrado siempre de buena fe. Primero, tiene que constar en documento fecha y cierta, que tenga una fecha cierta y anterior al hecho ilícito. ¿Qué debe de constar en un contrato o en ese documento? El derecho con el cual nosotros nos amparamos, ¿correcto? Si somos dueños de un inmueble, tiene que tenerse una escritura, tiene que estar inscrita en el registro público, tiene que constar en escritura pública. Lo mismo los contratos de arrendamiento, tienen que ser celebrados con antelación a la comisión del hecho ilícito, y tienen que haber sido siempre, para evitar este tipo de cuestiones, contratos de arrendamiento de manera verbal y demás, pues no, siempre tiene que estar todo por escrito y, como lo reiteramos, que sean anteriores a la comisión del hecho ilícito. Segundo punto, tenemos que acreditar a la autoridad que se han pagado los impuestos y contribuciones causados por el hecho jurídico que nos hace propietarios, o en su caso que nos hace poseedores. Es decir, tenemos que acreditarle a la autoridad que nuestra buena fe de propietarios está sustentada en un documento y que además hemos pagado correctamente nuestros impuestos y nuestras contribuciones. Que el bien susceptible que está siendo objeto de la aplicación de la ley de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita, ¿correcto? Si este punto acreditamos que fue por un producto de una compraventa, que se pagó el precio correctamente, que se pagaron los impuestos, esa es la razón con la cual nosotros podemos justificarle a la autoridad que adquirimos de manera lícita nuestros bienes. Obviamente, haciéndolo con cheques, con transferencias. Acuérdense que el manejo del efectivo, como lo hemos comentado ya anteriormente, está topado hasta ciertos montos. Es decir, tenemos que tener muy blindado nuestro justo título para acreditarle a la autoridad y poder, nuestra credencial fuerte, acreditarle que tenemos buena fe en cualquier tema. Segundo, cuarto punto también, importante la inscripción en el registro público de la propiedad. Y esto lo voy a hilar un poquito con las otras prácticas que hemos tenido, don Octavio, en cuanto a la seguridad y certeza jurídica que tienen que tener nuestros clientes al momento de que adquieren una propiedad. Señores, si ustedes adquieren un inmueble,
escritúrenlo, no se queden con un contrato privado, no se queden con un poder irrevocable. Esto es un vivo y claro ejemplo del por qué es riesgoso tener contratos privados. Si ustedes tuvieran un contrato privado, quieren rentar el inmueble a un tercero, lo están dando en comodato, y el día de mañana, desafortunadamente, la gente que lo ocupa, la gente que lo usa, lo tiene destinado a un hecho ilícito, en automático vamos a empezar a tener problemas para acreditarle a la autoridad nuestra buena fe. Primer punto, porque no tenemos una escritura, no hemos pagado contribuciones, esto es hecho en un contrato privado y no es oponible a terceros, ¿no? Entonces, señores, es muy importante poder justificarle a la autoridad que nuestro justo título está basado en un documento que está incluso inscrito en el registro público y cuyas contribuciones han sido pagadas. Importante también, tiene que ser auténtico el documento, es decir, escritura pública nos va a brindar siempre en ese sentido. Hay un punto que es muy importante, pero que es incluso de los temas más difíciles que pueden, para poder acreditar la buena fe, don Octavio. Técnicamente, uno de los principios o de las cuestiones principales para acreditarle a la autoridad que exista buena fe es poder comprobar fehacientemente que nos vimos impedidos nosotros, por ejemplo, como dueños de un inmueble, para conocer el hecho ilícito o la comisión de un hecho ilícito o el almacenaje de cierta mercancía que se iba a destinar para cometer un hecho ilícito. Es una cuestión bien difícil, don Octavio, el poder acreditarle que no teníamos forma de enterarnos, que no teníamos forma de estar conscientes de la actividad que se llevaba a cabo en el inmueble. Pues para eso siempre vamos a dar ahorita algunas salidas, algunas cuestiones que se nos ocurren a nosotros, como para poder blindar en algún instrumento jurídico esta situación. Y por último, también nos pide la autoridad, en caso de estar sujetos a un procedimiento de extinción de dominio, y para poder acreditar nuestra buena fe, nos pide la autoridad dos cosas: o que hayamos impedido el hecho ilícito, o que hayamos dado aviso oportuno a la autoridad. Digo, aquí también es un tema muy particular, ¿no? Digo, impedido como tal, la comisión de un hecho ilícito, se me antoja en ocasiones hasta arriesgado y difícil, ¿no? Pero tenemos que ser, lo más claro, poder identificar una operación de esta naturaleza, don Octavio, lo puedo yo trasladar a un tema de arrendamiento. Si es usted un arrendador que está presente a las necesidades de su arrendatario, no solamente se trata de cobrar renta si hay que dar, sino exactamente ver a qué se está destinando el inmueble, que se paguen puntualmente las rentas. Ojo, recibir efectivo en este tipo de casos ya está incluso, no es recomendable y demás, pero bueno, cuando siempre que el dueño de un inmueble tuviera una presunción o alguna duda de que se está cometiendo algún hecho ilícito dentro de su propiedad o con algún bien que sea de esta persona, presume la buena fe si nosotros nos anticipamos y denunciamos a la autoridad. La gente, o sea, que no le dé miedo a hacer esto, ¿no? Si nosotros tenemos la leve sospecha, aunque sea leve, de que dentro de nuestro inmueble o con los bienes que son de nuestra propiedad se está llevando a cabo o cometiendo un hecho ilícito, es necesario que demos aviso a la autoridad para preconstituir una prueba de buena fe. La autoridad ministerial, el Ministerio Público, puede, en este tipo de procedimientos, como medidas cautelares, solicitar el aseguramiento de bienes, don Octavio. Esto lo puede sugerir incluso durante el procedimiento, en cualquiera de sus etapas, o incluso antes del juicio. Entonces, como ve, es bien importante y bien trascendental poder estar siempre presentes y muy conscientes del destino que se le está dando a los bienes que nosotros como dueños otorgamos en arrendamiento, en comodato, o con una posesión a un tercero, porque, como pueden ver, la facultad o la atribución del Ministerio Público en muchas ocasiones, ustedes dirían que está yendo más allá de cualquier cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo van a asegurar bienes si ni siquiera se ha iniciado un procedimiento? Bueno, la ley lo faculta. Cuando el Ministerio Público tiene elementos para poderle justificar a la autoridad que se está cometiendo un hecho ilícito, que se va a iniciar un procedimiento de extinción de dominio, podría pedirle a la autoridad competente que se le aseguren bienes y le van a poner folios en custodia, independientemente de hacer aseguramientos con autoridad competente. Y bueno, y lo que comentaba antes, incluso hasta falleciendo la persona que está sujeta al proceso, el procedimiento sigue.
Entonces, ¿cuáles son nuestras participación, digamos, como abogados, y más en este caso como abogados de notaría, en este tipo de asuntos? Se me ocurren algunos ejemplos. En contratos de arrendamiento, que es el contrato mediante el cual se concede el uso y goce de un inmueble mediante el pago de una contraprestación, el arrendador lo concede al arrendatario. El comodato, que es un préstamo de uso únicamente de manera gratuita, y en un contrato de compraventa en donde se entrega la posesión antes de escriturarse definitivamente el inmueble a un tercero. Podemos llevar a cabo algún blindaje. Ojo, no es un tema, la ley es un tema que está, de la cual estamos hablando ahorita, maneja un tema muy delicado, siempre estamos con la carga de la prueba, y la autoridad tiene que estar convencida de que las pruebas que estamos ofreciendo, y más que nada la buena fe del dueño del inmueble, para podernos librar de una consecuencia que sería la pérdida de derecho. ¿Qué se nos ocurre poder hacer en este tipo de situaciones? Hay que declarar por parte, en este caso voy a poner el ejemplo del arrendamiento, que es el más claro de todos, ¿no? Cuando una gente renta un inmueble, renta una bodega, renta un departamento, que le vayan a aplicar, que la gente con la cual sea arrendatario vaya a cometer algún hecho ilícito, o se cometa algún hecho ilícito, o se ocupe el inmueble para un hecho ilícito. ¿Qué le recomendamos a nuestra audiencia? Primero, dentro de nuestros contratos, el arrendatario debe de declarar que los recursos con los cuales se está pagando, en este caso la renta, son de procedencia lícita. ¿Ok? Segundo punto, dejar muy claro a qué se va a destinar el inmueble objeto del contrato, el uso y destino del inmueble. Dejar precisamente acreditado que si es casa habitación, se va a destinar únicamente uso de casa habitación, que si es una oficina, a tal cuestión. Si es una bodega y demás, qué tipo de bienes son los que se pueden almacenar. Y principalmente declarar que la actividad a la cual se vaya para la cual se vaya a ocupar el bien que se está dando en el arrendamiento sea siempre una actividad lícita. ¿Ok? También imponerle al arrendatario la obligación de notificarle al arrendador cualquier actividad, ya sea directa o indirecta, que pudiera llevarse a cabo sobre el inmueble, que pudiese implicar la comisión de un hecho ilícito. Digo, nos queda claro que este tipo de ley, o esta ley particularmente, pues afectaría al arrendador por hechos que el propio arrendatario estuviera cometiendo, pero tampoco se descarta el tema de que el arrendatario lo ocupe para lo que es, pues desafortunadamente fue víctima a su vez de algún hecho ilícito, de algún grupo que se dedica a hacer hechos ilícitos, y está ocupando ese inmueble o esa bodega para poder llevar a cabo ciertas labores que pueden constituirse en un hecho ilícito. Entonces tenemos que imponerle nosotros la obligación al arrendatario de que, ante la duda de que en el inmueble se esté cometiendo, me reitero, de manera directa o indirecta, un hecho ilícito, se le notifique inmediatamente al dueño, en este caso al arrendador. Que no se ha cometido ningún delito por parte del arrendatario, de los cuales estén señalados en la propia ley de extinción de dominio. Indemnizar al arrendador, eso es importante, ante cualquier situación que pudiere, ¿cuál sería la indemnización peor? Pues obviamente tener que responder con su patrimonio de la extinción del dominio completito del inmueble. Y por último, también estar sujeto a una causa de rescisión, el hecho de tener iniciado un procedimiento de la propia ley de extinción de dominio. Aquí lo importante, don Octavio, y lo que escuchas, creo que es poder señalar la importancia que tiene esta ley, la comisión de estos delitos y de estas actividades ilícitas, la repercusión patrimonial que pueden tener en cada uno de los dueños de ese tipo de bienes. Y segundo, por último, nuestros clientes tienen que estar siempre muy conscientes de algo. No se trata nada más de dar en arrendamiento, en este caso un inmueble, de recibir su renta de manera muy puntual. Señores, tienen que estar muy atentos a lo que hagan los arrendatarios, la forma en la que les pagan. Ahora, es común algo. La gente realmente que vive de sus rentas, pocas son las personas que están dadas de alta en Hacienda, que pagan sus impuestos correspondientes por la percepción de rentas y este tipo de ingresos. Por lo general siempre buscan, híjole, págame en efectivo, adelántame rentas,
y es difícil que el arrendador le dé lata a su arrendatario si le paga en efectivo y además le da rentas por anticipado, ¿no? Señores, aquí las recomendaciones, hay que obrar siempre con cautela. Difícil, pero pues a la gente no le gusta pagar impuestos, don Octavio. Bueno, hay que hacerlo en este tipo de ocasiones porque, como ya lo comentaba, hay que presumir siempre la buena fe. Si yo pago mis impuestos respecto de las contribuciones que yo recibo a título de arrendador, las entero al fisco correspondiente, no me pagan en efectivo, me pagan con cheque, me pagan con transferencias, yo estoy preconstituyendo el día de mañana una prueba. Digo, esto de ninguna forma nos exime de que les puedan aplicar el día de mañana esta ley, pero bueno, siempre son bases que presumen una buena fe del dueño del inmueble. Entonces, señores, siempre muy atentos. No es tan conveniente en ocasiones recibir efectivos por este tipo de actividades, que les adelanten rentas o que le rente un tercero, pero que van a meter ahí a X o Y personas. Señores, también no hay que hacer eso. Muchas veces es muy común, ¿no? Me paga X o el contrato lo firma X, pero vive Y en el inmueble. Hay que tener cuidado con eso. Y señores, tampoco se trata de ser un arrendador latoso, ¿no? Que todo el tiempo esté yendo al inmueble a ver qué pasa, pero sí hay que ser un arrendador que esté presente, que esté cuidando el inmueble, porque además eso es cuidar no solamente el patrimonio, sino se cuida de aplicación de esta ley, de sus posibles consecuencias penales, tanto al arrendatario como al patrimonio del propio arrendador. Licenciado, pues muy amplia la explicación, nada más a mí me queda una duda y espero un comentario de usted. Pues Sí. esta ley parece que más bien blinda al Estado, al gobierno, ¿no? Y deja un poco en estado de indefensión al ciudadano, ¿no le parece? Me parece, le digo, realmente incluso los mecanismos de defensa que podría tener el ciudadano de a pie, pues son bien difíciles, como le digo yo, simplemente acreditar la buena fe es bien difícil, y que es muy subjetivo el tema, y desde mi punto, incluso la aplicación o que pueda, en su caso, la autoridad considerar que esos elementos ofrecidos precisamente acreditan la buena fe y nos van a eximir de cualquier consecuencia, se me antoja incluso difícil, ¿no? Por eso le digo siempre, tendríamos que cobrar incluso de manera preventiva y no cuando tuviéramos ya un juicio de extinción de dominio encima, porque pues tristemente estos procedimientos cuando inician, por lo general no es tan fácil que acaben bien, ¿no? O sea, no es un imposible, pero hay que acreditar un montón de situaciones para que el cliente no salga afectado. Pues, licenciado Juan Enrique López Ruiz, pues muchas gracias por su explicación muy amplia, muy completa sobre este tema, pues tan polémico que es la ley de extinción de dominio. Le agradecemos los minutos que ha dedicado a Objetiva y como siempre, pues nada más si nos reitera el domicilio de la notaría y alguna dirección electrónica para poder hacer alguna consulta. Con todo gusto, señor licenciado. La notaría 116 de la Ciudad de México está ubicada en la calle Río Sena 101, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía de Cuauhtémoc. Estamos a media cuadra de Paseo de la Reforma. Nuestro teléfono de conmutador es el 5080 1055, 5080 1050. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si nuestra audiencia llegase a tener alguna duda sobre este tema o cualquier otra situación que pudiera interesarles, me pongo a sus órdenes en la dirección de correo electrónico jenrique-lopez@notaria116df.com.mx. Licenciado, muchas gracias por aceptar darnos este tiempo para explicarle a la gente lo que es la ley de extinción de dominio y bueno, sobre todo, tener la certeza jurídica en todos los actos de nuestra vida diaria. Muchas gracias, licenciado, y ustedes, amigos, les recuerdo que tenemos muy pronto otro encuentro para seguir en el análisis de los grandes temas nacionales para ustedes, el ciudadano de la calle. Que tengan un excelente día. Gracias, licenciado. Gracias, don Octavio, sus órdenes.